Bienvenidos gourmets, hoy vamos a elaborar un postre tan espectacular como delicioso. Un jugoso tronco de chocolate, o también llamado tronco de Navidad o brazo de la reina. Un jugoso bizcocho enrollado con chocolate y nata, un dulce espectacular. ¡Comenzamos! Comenzamos preparando un almíbar. Para ello ponemos a hervir 100 ml de agua con 100 gramos de azúcar. Añadimos un trozo de corteza de naranja o de limón y opcionalmente un chorro de licor que nos guste, por ejemplo de naranja, de frambuesa, y removemos bien. Cuando comience a hervir lo dejamos un minuto y reservamos fuera del fuego. Ahora montaremos la nata. En un bol añadimos 400 ml de nata para montar bien fría. Añadimos 40 gramos de azúcar glass y comenzamos a batir. Es importante que montemos muy bien la nata, pero sin pasarnos. Cuando tenga ya la textura deseada, paramos, tapamos con plástico film y reservamos en la nevera para que se mantenga fría y no pierda cuerpo. Seguimos con el bizcocho. En un bol amplio ponemos los 4 huevos. 80 gramos de azúcar, una pizca de sal, una cucharada generosa de miel y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos bien con una batidora de varillas con paciencia, ya que nos llevará unos 10-15 minutos. La masa debe doblar el volumen inicial, por eso es importante tener un bol amplio. Batiremos hasta llegar a lo que se considera a punto de letra. Esto es cuando la masa se vuelva más clara y espesa y nos permite hacer dibujos con la masa sin que se deforme o se vuelva a integrar. Algo así. Tamizamos los 80 gramos de harina encima de la mezcla y la integraremos con suaves movimientos envolventes. Lo ideal es hacer repeticiones de abajo a arriba seguido de un círculo completo al bol. Al hacer estos movimientos aparecerá la harina que no se ha mezclado aún en la masa. Así que repetimos con suavidad hasta que no se vea más harina y se haya integrado totalmente la masa. Precalentamos el horno a 180 grados y mientras tanto ponemos papel encima de la bandeja de horno y lo untamos con mantequilla. Añadimos la masa repartiéndola de forma uniforme por toda la bandeja. Horneamos unos 11-12 minutos en el medio del horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Cuando pase el tiempo y veamos que está hecha, sacamos la bandeja del horno y la dejamos encima de la encimera o de la vitrocerámica, nada de ponerlo encima de una rejilla. En cuanto podamos tocar la bandeja con las manos, dejamos el bizcocho encima de la encimera y la cubrimos con la propia bandeja para crear humedad, así unos 5-7 minutos. Despegamos el bizcocho del papel con cuidado por todos los lados. Como veis, es muy flexible. Untamos bien el bizcocho con el almíbar que hicimos al comienzo de la receta. Hay que humedecerlo, pero no es necesario usar todo el almíbar. Sacamos la nata de la nevera y la echamos encima de la lámina del bizcocho. Debemos repartir la nata de forma uniforme por toda la lámina, salvo por una franja, que será donde terminemos de enrollar el bizcocho. Como enrollaremos por la parte más larga del bizcocho, dejamos en la parte superior una franja sin nata. Enrollamos con cuidado, ayudándonos con el papel. Poco a poco iremos enrollando y apretando ligeramente hasta tener todo bien enrollado. Enrollaremos hasta que el extremo de la plancha de bizcocho quede abajo del tronco. Mirad qué bien está quedando. Reservamos el tronco. Si quieres, puedes guardarlo temporalmente en la nevera. Para la cobertura de chocolate, ponemos a hervir los 200 ml de nata. Cuando comience a hervir, apagamos el fuego. En un bol añadimos 200 gramos de chocolate negro especial para fundir, troceado. Vertemos en el bol la nata que hemos hervido, cubriendo bien todos los trozos de chocolate. Es importante que no toquemos nada del bol durante 2-3 minutos. Dejamos actuar el propio calor de la nata. Pasados esos minutos, con una espátula comenzamos a mover en círculos pequeños en el centro del bol, hasta que empiece a salir del centro un color de chocolate intenso y brillante. Como veis en el vídeo, una vez que ya se ha conseguido ese color brillante, podemos mover bien por todo el bol para que se integre todo el chocolate con la nata.
Con esta técnica conseguiremos un chocolate brillante. Ponemos el tronco encima de una rejilla con papel por debajo y vamos vertiendo el chocolate hasta cubrirlo por completo. Como veis, el chocolate tiene un brillo espectacular. Solo queda esperar a que deje de gotear el chocolate, decorarlo y guardar en la nevera. Así el chocolate se endurecerá y podremos disfrutar del tronco de chocolate cuando queramos. Ya veréis qué delicia de postre. Triunfará en cualquier fiesta o celebración que hagas. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.